El 1 de julio de 1976, en una pequeña aldea de Baviera, Alemania, una chica de 23 años murió en su propia cama. Pesaba 30 kilos, tenía las rodillas destrozadas por meses de genuflexiones compulsivas. Tenía neumonía, tenía anemia severa, su cuerpo estaba al límite desde hacía semanas. Su nombre era Anneliese Michel, y la última frase que le dijo a su madre antes de morir fue: «Mamá, estoy muy asustada». Los médicos forenses que la examinaron dijeron que la causa de muerte era desnutrición y deshidratación severas, que si alguien la hubiera alimentado a la fuerza una semana antes habría sobrevivido, pero nadie lo hizo. Porque durante los 10 meses anteriores a su muerte, Anneliese Michel no había recibido tratamiento médico, había recibido 67 sesiones de exorcismo. Sus padres y 2 sacerdotes católicos creían que estaba poseída por 6 demonios, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote y Adolf Hitler. La Iglesia Católica lo había autorizado. Y hay 40 cintas de audio grabadas durante esas sesiones que todavía existen, que todavía pueden escucharse. Lo que se oye en esas cintas es algo que nadie que las ha escuchado puede describir con facilidad. Bienvenidos al caso que dividió a Alemania entera, que enfrentó la ciencia contra la fe en un tribunal, que inspiró una de las películas de terror más famosas de la historia, y que, por encima de todo, es la historia de una chica que necesitaba un médico y recibió un ritual. Esto es el caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Liftim, Baviera, en lo que entonces era Alemania Occidental. Era la segunda de 4 hijas de Joseph y Anna Michel, una familia de clase trabajadora, dueña de una pequeña granja profundamente católica. No solo prácticamente, sino devota en el sentido más estricto de la palabra. La fe no era una parte de la vida de los Michel, era el centro de ella. La madre de Anneliese, Anna, cargaba con algo que la perseguía desde antes del nacimiento de su hija. Años atrás había quedado embarazada fuera del matrimonio. Ese embarazo no llegó a término y Anna interpretó esa pérdida como un pecado que debía expiar. Se casó con Joseph con un velo negro en señal de penitencia y crió a sus hijas con una religiosidad que rozaba a lo penitencial. Ese contexto importa porque define el aire que Anneliese respiró desde que nació. De joven, Anneliese era exactamente lo que su entorno esperaba de ella: tranquila, devota, inteligente. Quería ser maestra. Soñaba con estudiar en la universidad y ayudar a transformar el mundo. Era la hija que cualquier familia querría tener. Hasta que a los 17 años, en 1968, ocurrió algo que cambió todo. Una noche, Anneliese sufrió una convulsión violenta que la dejó inconsciente durante varios minutos. Los médicos le evaluaron. El diagnóstico fue epilepsia del lóbulo temporal, una condición neurológica real y tratable. Le recetaron medicación, le dijeron que llevara una vida tranquila. Nadie imaginaba lo que vendría después. En los años siguientes, el estado de Anneliese se fue deteriorando de maneras que los médicos intentaban tratar, pero que la familia interpretaba de otra forma. Las convulsiones continuaron a pesar de la medicación. La depresión se instaló. Anneliese empezó a faltar a clases, a perder peso, a aislarse de sus amigos. Pero lo que verdaderamente alarmó a la familia fue algo diferente a los síntomas físicos. Anneliese dijo que comenzaba a ver caras malignas que aparecían mientras rezaba, voces que le hablaban desde lugares que nadie más podía ver, una presencia que sentía a su alrededor constantemente, oscura, amenazante. Los médicos que la trataban hablaban de psicosis, de esquizofrenia, de síntomas asociados a la epilepsia del lóbulo temporal, que en algunos pacientes produce alucinaciones vívidas e ineludibles. Le recetaron nuevos medicamentos: carbamazepina, periciacina, fármacos potentes para condiciones serias. Pero la medicación no mejoraba las visiones y en algunos casos las empeoraba. Para Joseph y Anna Michel, lo que le pasaba a su hija no era una enfermedad, era algo que la medicina no podía explicar porque no era médico, era espiritual, y comenzaron a buscar en esa dirección.
En 1973, los padres de Anneliese se acercaron a varios sacerdotes de la zona para pedirles un exorcismo. La iglesia lo rechazó. No una vez, varias veces. Porque para autorizar un exorcismo, el protocolo católico requería evidencia de síntomas específicos, hablar en lenguas desconocidas, fuerza sobrehumana, aversión total a los objetos sagrados. Anneliese no cumplía todos los criterios. La iglesia les dijo que continuaran con el tratamiento médico, y por un tiempo lo hicieron. En 1973, Anneliese se matriculó en la Universidad de Wurzburgo. Era el primer paso hacia su sueño de ser maestra. Hacía la vida que había imaginado para sí misma. Pero la universidad fue también el momento en que su estado empeoró de manera dramática. Lejos de casa, sin la estructura familiar, con la presión académica encima, Anneliese comenzó a experimentar episodios que asustaban a quienes lo presenciaban. Se negaba a comer la comida normal. En su lugar, según los testimonios de quienes estaban con ella, comía arañas, moscas, carbón. Se escondía debajo de los muebles, ladraba como un perro durante horas. Se golpeaba contra las paredes, se destrozaba las rodillas en ataques compulsivos de genuflexión, rezando cientos de veces seguidas hasta que las articulaciones cedían. Le arrancó de un mordisco la cabeza a un pájaro muerto que encontró. Lamió su propia orina del suelo. Estos comportamientos son hoy reconocibles para los psiquiatras modernos como síntomas de una psicosis severa no tratada adecuadamente, posiblemente agravada por la epilepsia del lóbulo temporal y por décadas de condicionamiento religioso intenso. Pero en la Alemania rural de los años 70, para una familia que había construido su vida entera sobre la fe, lo que veían en su hija tenía otra explicación: estaba poseída. Y Anneliese también llegó a creerlo. Eso es quizás lo más complejo de todo este caso. En algún momento, Anneliese dejó de buscar la explicación médica y adoptó completamente la explicación religiosa. Empezó a pedir ella misma el exorcismo. Dijo que había tenido visiones de la Virgen María, que le prometía liberación si aceptaba el sufrimiento como forma de expiación. Una chica enferma, en medio de una psicosis activa, convencida de que su dolor tenía un propósito sagrado. Y a su familia, sus sacerdotes, todos los adultos que la rodeaban, la creyeron. En septiembre de 1975 algo cambió. El padre Ernest Alt, que llevaba tiempo observando a Anneliese, solicitó formalmente al obispo de Wurzburg, Joseph Stank, autorización para realizar un exorcismo. Esta vez el obispo dijo que sí. Asignó al padre Ernest y al padre Arnold Renz para llevar a cabo el ritual basándose en el ritual romano, el manual oficial de exorcismo de la Iglesia Católica, un documento con más de 400 años de historia que rara vez había sido usado desde el siglo XVIII. Y en septiembre de 1975, en la casa de la familia Michel en Kleinberg, comenzaron las sesiones. Durante los 10 meses siguientes, entre septiembre de 1975 y julio de 1976, Anneliese Michel fue sometida a 77 sesiones de exorcismo. Algunas duraban hasta 4 horas. Los rituales incluían oraciones, imposición de manos, agua bendita, el rezo de fórmulas específicas para expulsar a los demonios que los sacerdotes identificaban hablando a través de Anneliese. Porque durante las sesiones, Anneliese hablaba con voces que no eran las suyas, voces graves, agresivas, que insultaban a los sacerdotes, que blasfemaban, que declaraban sus identidades. Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Nerón, Adolf Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI llamado Fleischmann. 6 entidades, todas hablando a través del cuerpo de una chica de 23 años que pesaba cada vez menos. Y todo quedó grabado. Los padres y los sacerdotes grabaron las sesiones en cintas de audio para documentar el proceso. 40 cintas que contenían horas de rituales, de voces, de gritos, de rezos. Estas cintas existen todavía, y quienes las han escuchado describen algo que es difícil de categorizar incluso hoy. ¿Era una chica enferma en medio de una crisis psicótica produciendo sonidos que su mente enferma le dictaban? ¿O era algo más? Ese debate nunca se cerró completamente, y es parte de lo que hace este caso tan perturbador. Mientras las sesiones de exorcismo continuaban, el cuerpo de Anneliese se consumía. Dejó de comer de manera normal. El poco alimento que aceptaba era insuficiente para sostener las demandas físicas de las sesiones, que incluían gritos durante horas,
movimientos bruscos, genuflexiones repetitivas. En la primavera de 1976, los síntomas físicos eran alarmantes para cualquiera que los observaba desde una perspectiva médica. Tenía neumonía, tenía anemia severa, había perdido tanto peso que necesitaba ayuda para moverse. Sus rodillas estaban tan dañadas por los meses de genuflexiones compulsivas que en las últimas sesiones sus propios padres tenían que sostenerla para que pudiera arrodillarse. 30 kilos. Una mujer adulta de 23 años que pesaba 30 kilos. Y aún así, las sesiones continuaron. La última sesión de exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Anneliese ya no podía mantenerse en pie sin ayuda. Tenía fiebre alta, su respiración era débil. Los sacerdotes rezaron sobre ella. Sus padres la sostuvieron. Las últimas palabras que pronunció dirigida a los sacerdotes fueron: pidan la absolución. Y a su madre, en un momento de lucidez que Anna Michel recordaría el resto de su vida: mamá, estoy muy asustada. Al día siguiente, 1 de julio de 1976, Anneliese Michel no se despertó. Su madre la encontró en la cama. Llamaron al médico, llamaron a las autoridades y la fiscalía comenzó a investigar de inmediato. Los médicos forenses que realizaron la autopsia de Anneliese Michel no encontraron evidencia de posesión demoníaca. Encontraron lo siguiente: desnutrición severa, deshidratación extrema, neumonía bilateral, anemia, rodillas con daño articular grave, un cuerpo que había sido sometido a un estrés físico insostenible durante meses sin recibir la atención médica que necesitaba. La causa oficial de muerte: inanición y deshidratación. Un especialista que testificó después en el juicio dijo algo que resonó en toda Alemania: si alguien hubiera alimentado a Anneliese a la fuerza una semana